yo no sé cuántas de las personas que están aquí tienen un nombre que no usan. Ok, a veces había la tendencia, ya eso ha cambiado, pero había la tendencia de utilizar el almanaque Bristol para poder nombrar a las personas, y por lo regular pues, eran nombres de diversos santos, y daban trabajo pronunciarlo, pero más trabajo daba como poner de acuerdo a la persona con el nombre. Y entonces habemos un grupo de personas que yo, por ejemplo, tengo un nombre de pila que nadie conoce porque nunca lo uso. ¿Cuál es? Ah, no, lo voy a decir ahora. Va a ser que soy Rebeca Santiago Méndez. En el caso mío, es bien raro porque yo lo que no uso es el primer nombre, uso el segundo, que fue mi papá quien me lo puso, y mi mamá le añadió otro, y yo me siento bien confortable con mi nombre, Rebeca, pero yo supe de que yo tenía dos nombres cuando yo estaba en 5º grado, y para mí fue bien difícil, porque todo el mundo me decía Becky, y fue bien difícil acostumbrarme a mis dos nombres. Me trataron de imponerlo a la fuerza la maestra, pero yo seguía siendo Rebeca, y más bien Becky, hasta el otro día. Que entonces ya, después que, yo creo que después que fui mamá, entonces todo el mundo empezó a decirme Rebeca, y desde entonces pues, amistades mías que me conocen y pues me dicen Becky, pero normalmente pues, todo el mundo ya me llama Rebeca. Tenemos un problema parecido con esta carta, que ni es carta, ni es a los hebreos. Ni es carta, tengo dos problemas. Esto es para empezar. O sea, hablar entonces de la supuesta carta a los hebreos es parecido a llamar a una persona o por un apodo o un nombre que no usa. Yo estuve trabajando en Vieques por varios años, y una de las cosas particulares que tiene Vieques es que todo el mundo, pero eso es increíble, todo el mundo tiene un apodo, pero un apodo relacionado con alguna característica. Uno le decían piña, otro le decían negro, otro le decían blanco, otro le decían, bueno, yo tenía que preguntarle los nombres completos, y era tal vez la única persona que conocía el nombre completo de varias de ellas, pero todo el mundo. Entonces, cuando yo iba a procurar por la persona, me decían, pero no sabemos. Y entonces piña era un conductor, ¿ves? Que le decían así, y así sucesivamente, pero una cosa bien particular en toda la población. En el caso de este documento, que nos vamos a empezar por referir a él como documento, tú tienes el problema, o tenemos el problema, que en un momento determinado, cuando se preparó, se determinó que era el canon, se puso como una carta. Y ustedes saben que las cartas tienen, por lo regular, pues un cuerpo, como las cartas de Paulina, tienen un cuerpo de saludo, una acción de gracias introductoria, un contenido, una despedida y los saludos finales. Salúdame a fulano, 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 cordialmente, Rebeca Santiago Méndez. Pues eso era lo típico de una carta o de una epístola. En este caso, esto no tiene esa estructura. Esto sencillamente no se parece a una carta o una epístola. Sencillamente es un documento que empieza hablando de una forma particular, y quisiéramos Hebreos 1:1 si podemos trabajar con ellos, y empieza de inmediato, pero no empieza con saludos, no empieza con ningún detalle que se nos parezca a un documento de carta. Por otro lado, los eruditos también, acuérdense que esto uno lo estudia, hay información que usted puede obtener. Normalmente pues uno sigue los comentaristas que más a uno le agraden y combinan comentarios, libros y distintos aspectos. Pero en este documento en particular
se dice y se ha determinado que al no ser una carta, ¿qué es entonces? Lo que se ha adjudicado es que esto es un discurso, lo que llamaríamos hoy una predicación. Está hecho para decirse públicamente, se escribe porque no es que no se escriba, pero está escrito para una asamblea, está escrito para decirse públicamente, está escrito como un predicador que se levanta y hace un bosquejo y da su mensaje. Y por eso es que se entiende por los eruditos que esto no es una carta por su formato, por su estructura, y que sí es una predicación. Es como si hoy dijéramos un sermón, una homilía, que es como otra palabra más técnica que se utiliza, pues entonces eso es lo que se refiere a esto. Por eso cuando comenzamos a hablar, y ahorita lo vamos a ver, si es que aparece en la pantalla, porque ese texto en particular no lo... Fíjense cómo empieza la carta. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, seguimos al 1:2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense, gracias, qué introducción, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso jamás puede ser un saludo de una carta, de una epístola. No, eso sigue hasta el versículo 4, que es más o menos que sienta la tónica de lo que van a hablar, del tema que se va a hablar. Pero empieza así, o sea, Dios habiendo hablado. Es como si usted escuchara a alguien predicando y empieza rápido o con una anécdota o con la introducción del tema que va a utilizar. Así que por eso se considera que no es una carta, aunque nosotros podamos referirnos a ella para efectos del estudio como una carta, pero realmente no lo es. Por otra parte, también hay otro problema con esto, ¿ok? Y es que, aparte de que no es una carta, hay una situación y es que no se sabe a quién va dirigido. ¿Ok? En el texto del documento no aparece una referencia particular, como cuando estábamos estudiando las cartas pastorales, que decía Pablo, le escribo a Timoteo, saludos a Timoteo, y esta carta va dirigida a Timoteo, y estas son las instrucciones y el tema que toco con este asunto, y ya se acabó, y salúdame, y se acabó, y la gracia de Dios sea contigo, amén. En este caso, nosotros vamos a ver a través de la carta cómo es que se determina a quién va dirigido la carta, distinto a cuando se escribió la carta a los Corintios, que dice, pues le escribo a los Corintios, y esta carta se la mandé a la iglesia que está en Filipos. Pues esta no dice, pero vamos a ver y vamos a pasar por varios textos sobre los cuales nos dice, un poquito más adelante vamos a ver a quién va dirigido la carta. Y para resumirle en términos de quién va dirigido, que por ser una homilía, por ser un mensaje, se empieza bien cuidadosamente con el tema, como ya hemos visto, y se piensa que aparte de que está dirigida en forma distinta, está particularmente dirigida a cristianos. ¿Ok? A cristianos, a sus dirigentes, y también posiblemente a diversas congregaciones. También se dice que es una palabra de un discurso. Y vamos a ver el capítulo 13 y el versículo 22. ¿Por qué vamos al último? Porque ahí es que lo dice. Vamos a estar brincando de un lado a otro, por eso le digo que esta es la introducción.
Fíjense cómo los eruditos que han estudiado esto han determinado: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. O sea, que aparte de que es un discurso, es una palabra de exhortación. Quieren enseñar algo, quieren decir algo, y de acuerdo a esto, entonces, como es un discurso de exhortación, vamos a ver en su contenido, en su estructura, qué exhortaciones hay y qué tema corre a través de todo esta carta. Se estima que es una obra anónima, pero según los estudiosos y los datos disponibles, también con los eruditos, lo que tratan de hacer es tratar de ver si pueden determinar quién la escribió. Y siempre hay varias sugerencias. Algunas personas la atribuyeron a Bernabé, la han atribuido a Bernabé. Ese fue Tertuliano. Acuérdense que para el tiempo en que se empieza a escribir estas cartas, se empieza a desarrollar otros escritos por otras personas. O sea, que no solamente son los evangelistas, los que están ahí, sino hay otras personas que también hicieron obra literaria, que también prepararon unos documentos. Tertuliano es uno, que es bien reconocido. Clemente de Alejandría sí se la atribuye a Pablo, porque hay quienes se la atribuyen a Pablo, pero dicen que fue traducida entonces por Lucas, y muchos se la atribuyen, que es la idea que más prevalece. Yo no le voy a decir crea lo que usted quiera, yo le estoy comentando la que más prevalece hasta en este punto, es que fue Apolo, que escribió esta carta, un judío de Alejandría en Egipto. Como era una persona poderosa en la palabra, que era bien buena en la palabra, se le adjudica a Apolo. Y si ustedes quieren buscar, vamos a buscar en Hechos 18:24 para saber unos detallitos de Apolo y por qué se le puede adjudicar que fue él que la escribió. Y dice en Hechos 18:24, Hechos 18:24, yo la voy a seguir leyendo aquí. Si usted busca en su Biblia, ok, ya está. Fíjense los detalles. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural, fíjense los datos que nos dan: varón elocuente, poderoso en las escrituras. Quiere decir que Alejandría en ese momento de Egipto, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente, fíjense, conocía el bautismo de Juan. Cuando llega a Éfeso, dice, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila, ¿se acuerdan que de Priscila y Aquila, que se mencionó anteriormente, que eran colaboradores, y ella particularmente era una mujer que había recibido la mención de ser colaboradora de Pablo, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios? Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. O sea, él estuvo en Éfeso y iba a pasar a Acaya, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y vamos notando que la posibilidad o la probabilidad de que pudiera ser Apolo es precisamente porque él estaba enseñado en la palabra, en las escrituras que estaban en ese momento. Por lo tanto, él conocía las escrituras, y particularmente en ese momento cuando llega a Éfeso,
Acuérdense que hay una primera generación de cristianos que se levanta con Jesús. Las personas que están allegadas a Jesús, sus discípulos, los que creían, las personas que eran sanadas. Ese grupo de personas tenía la facilidad de conocer o de oír de Jesús de cerca. Pero hubo, cuando Jesús se va, una segunda generación, que es aquella que no habiendo sido testigo de nada de lo que decía Pablo, Bernabé, Lucas, y eso siguieron viviendo, en un punto determinado empiezan a hacerse creyentes, pero no conocen más que lo que le cuentan, lo que le predican, lo que le enseñan. Por lo tanto, esa segunda generación va recibiendo el testimonio de aquellas personas que sí fueron testigos de lo que Jesús hacía, sus milagros, los prodigios, y esa otra segunda generación que se va levantando también, habiendo sido testigos con milagros y prodigios hechos, ¿qué? Y por los dones espirituales que se empezaron a desarrollar con el avenimiento o con la manifestación clara del Espíritu Santo. Así que empiezan a moverse en esa dirección, empiezan a interactuar dos grupos de personas y posiblemente hay un tercer grupo de personas que es que no estaban cercanos a los primeros, no estaban cercanos a los segundos, así que estaban recibiendo enseñanza de aquellas personas que ni habían oído ni habían visto. Se parece a nosotros. Y ese tercer grupo, yo le llamo una tercera generación, no necesariamente refiriéndonos a una generación de 40 años, porque ya ese término para nosotros en la edad postmoderna, una generación no son de 40 años como antes. O sea, porque los cambios ocurren tan rápido que la expectativa de los cambios tan rápidos. Yo tomé un curso de educación cristiana que la educadora, que de hecho vino aquí, yo la traje aquí hace 2 o 3 años atrás, nos dijo que la generación en educación se estaba contando por 2 años. Porque era imposible que lo que usted empezara a aprender ya a los 2 años, o sea, ya había cambiado. ¿Okay? A mí me regalaron mis hijas un iPhone ahora para mayo y lamentablemente en septiembre sale el 5, o sea... o sea, esto es... Sí, porque el mío me lo habían robado en un sitio que era donde menos yo esperaba que me lo llevaran. Pero, o sea, estamos pensando en una movilidad en esa época tan distinta a la que pensamos hoy en día. Por lo tanto, nuestra mente se tiene que proyectar al momento histórico en que estaba ocurriendo. Así que ese tercer grupo de personas, fueran judíos, fueran helenos, fueran gravitando sobre otros grupos de otras naciones, todos estaban bajo el mismo imperio, ¿ok? Pero venían de distintos estratos sociales y venían además de distintos grupos étnicos, pero también de trasfondos religiosos diferentes, porque este tercer grupo no había visto ni escuchado directamente. Así que la situación no es igual cuando nosotros conocemos a alguien que decir, oye, yo conozco a Ramón. Ramón está ahí sentado, lo veo los martes por lo menos, los viernes cuando llega para su clase de escuela bíblica, y conozco que es profesor en el Turabo, pero entonces, ¿y qué es de la otra vida? Pero entonces, si Ramón tiene un hijo que yo nunca he visto, yo no puedo hablar y decir que yo conozco al hijo de Ramón. Yo puedo, suponiendo que tenga hijos, porque no lo sé, pero es sencillamente pensando, ya sabemos que he ido, pensando que sus hijos no son mis conocidos, ¿ok? Y a veces nuestras relaciones están basadas dependiendo
cuán cercano tú estés a la persona o cuán cercano tú estás al evento. O sea, yo me acuerdo, en mi experiencia, yo vengo aparte de que me crié en Estados Unidos, pero yo vengo de un campo, en San Sebastián. Totalmente diferente a la experiencia que yo había tenido antes. Así que cuando yo empecé a ver ese campo, donde lo que se hacía era, se ordeñaban las vacas y se tomaba la leche. Mi abuela se levantaba temprano porque había un fogón, literalmente, para hacer las tortitas de calabaza, las tortitas de harina de maíz, y literalmente había un fogón. ¿Okay? Quizás en otras casas donde estaban hacendados, porque en San Sebastián había una central azucarera. Pues en estos días yo fui a San Sebastián y me encontré con una amiga mía que vive en una casa enorme, y yo dije, pero ven acá, ¿y cuándo fue construida esta casa? Si esta casa parece como si fuera construida de ahora en términos de los espacios, pero yo dije, pero se ve que es una construcción bastante vieja. ¿Saben lo que me dijo? Lo que pasa es que esta casa servía a la gente que trabajaba en la central azucarera. Así que ahí estaban los químicos, el administrador, y había un grupo de personas. Mi abuelo le vendía la caña que se cogía, que una vez me dieron una pela bien grande porque quería un cañaveral. Sí, fue sin querer queriendo, porque en verdad yo no quería quemarlo. Fue que mami me dijo, no la queme, porque en batalla habían caído las hojas de la caña, y mami me decía, no lo haga, y yo, testaruda, lo hice. Olvídese, aquello cogió fuego y quemó todo el cañaveral. Y después ya estaban retollando los hijitos, o sea, que mami dijo, cuando llegue el papá, que era era mi abuelo, pero el papá de ella, tú te encargas con él, entiéndetelas con él. La razón verdadera es que mi abuelo no me dijo nada, pero mi mamá me dio una pela de madre. Es una pela de madre, de verdad. Pero eso es el tipo que, dependiendo del grupo que tú te vas dirigiendo, ¿okay? Es que establece la base de cómo vas a hablar. Por lo tanto, aquí, este sermón, yo lo voy a decir sermón, le podemos seguir diciendo carta, pero para hacerlo un poquito más correcta, voy a tratar de referirme como al sermón. Este sermón para mí está dirigido en dos direcciones principales. ¿Okay? Establecido que no conocemos quién es el autor, establecido que no es una carta, aunque te la quiera seguir llamando carta de los hebreos. Este sermón para mí está enmarcado en dos direcciones principales. Una, está dirigido a los creyentes cristianos, o sea, sin duda. Y vamos a ver por qué decimos eso. Vamos a buscar, acuérdense que yo dije que iba a estar brincando de cita en cita, en el capítulo 3 de Hebreos, el versículo 12. Dice, mirad, hermanos, ¿ok? Se dirige a hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de pecado. ¿Ok? Usted se puede referir a una persona no creyente en ese modo de dirigirse. ¿Ok? Bien difícil que usted le esté hablando a personas incrédulas sobre la necesidad de ¿qué? De que no se comporte en que como que no vuelva a la incredulidad. ¿Por qué? Porque aquí lo que está tratando de decir el autor
es que ninguno de vosotros haga volver o tener un corazón malo a causa de la incredulidad. Porque usted no crea, porque usted regrese a un estado donde su fe desaparezca, donde ya no vuelva a establecerse, que usted está partiendo de un enfoque religioso, de un enfoque de fe, encaminado a mantenerse en la fe y en la doctrina cristiana. Por lo tanto, usted no se va a referir de ese modo a personas que no conozcan algo de la palabra o de la enseñanza, porque acuérdense que nosotros hablamos de la palabra, pero no nos referimos, y no me canso de decirlo, a los mismos escritos que tenemos hoy en día, porque el canon no estaba formado. Sí existía la Septuaginta, el texto de la Septuaginta y las cartas que se estaban desarrollando. Ok, así que no solamente, y el 3.14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Fíjense que ya voy a decir Pablo, que el escritor o la escritora, pues alguien sugirió que había sido Priscila la que lo escribió, pero no hay nada, ya yo quisiera, pero no hay ningún dato que nos lleve a eso, como al de Apolo o inclusive el de Bernabé. Porque somos ellos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿De qué estamos hablando? Gente que llevaba tiempo y que habían mostrado confianza en un principio en el Señor, en su fe. Y entonces, también debe haber sido cristiano de bastante tiempo, no recién convertido, como hablamos hoy en día de recién convertido. Y nos vamos al capítulo 4, al versículo 11 y el 12. El capítulo 5, perdóname. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo, esto es como un regañito bastante fuertecito. Yo digo un regañito porque si lo llevo a decir yo, la mitad de la iglesia se va. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Miren para allá, ¿ok? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, sí, o sea, que muchas de estas expresiones son paulinas, ¿ok? Pero acuérdense que mucha gente venían enseñados por él. Así que normalmente hay muchas personas, a veces yo oigo algunas personas que se paran acá al frente y dicen ciertas frases del pastor Moisés Román, y o sea, como que uno se va adoptando algunos de estas frases. Pues los discípulos obviamente copiaban también expresiones, ¿ok? Así que eran cristianos de bastante tiempo. Y había otra particularidad que me llama la atención y le llama también la atención a los eruditos, y es que ya habían sufrido persecución y habían sufrido vejaciones. Y eso lo vamos a ir al capítulo 10, versículo 32, y vamos a leer hasta el 36. Capítulo 10, versículo 32, vamos a leer al 36. Yo estoy tomando más versículos de lo que genuinamente, para que se den cuenta que todo está en contexto. Entonces, fíjense cómo empieza. Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, o sea, pasaste un tiempo en que fuiste recibiendo la iluminación de parte de Dios, de parte de los que enseñaban, de parte de los que practicaban, de parte de que las congregaciones y los servicios y la liturgia que hacían. Pero aquí dice, pero sostuviste gran combate de padecimientos
por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea, que no solamente muchas de las personas a quienes estaba escribiendo el autor, le estaba diciendo, mire, es que yo conozco que ustedes, aparte de que llevan bastante tiempo, les da sus regañitos y les dice también, pero yo sé que aparte de que hay algunas cosas que han pasado, ustedes han padecido, han sido vejados, han pasado por tribulación, han pasado por algún tipo de prueba, han pasado por algún tipo de problema. Pero me llama la atención que el autor lo que dice también, no solamente algunos lo han pasado, lo han vivido en cuerpo propio, sino que algunos han sido compañeros y compañeras de aquellos que lo han padecido. Okay. Que había una armonía en el conflicto, una armonía en la tribulación, que no solamente estaban padeciendo de un problema, sino que había alguien ayudando a esas personas que estaban en el problema. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra congregación, por no hablar de otra, porque yo no hablo de otra, tenemos que sabemos que hay personas que están padeciendo algún conflicto, están padeciendo algún problema, o tal vez no lo sepamos directamente, pero sabemos que en medio de tanta gente puede haber alguien que esté padeciendo. Y lo importante de estar bastante tiempo y de que fuimos iluminados, no fue solamente para nosotros estar iluminados y para estar cortitos en la fe y para estar amamantándonos a nosotros mismos, sino que Dios nos coloca en la posición de que cuando hay problemas podemos estar acompañando a esas personas que están en esas circunstancias, que están en situaciones difíciles, como las que yo le mencioné el martes pasado, de esta abogada que estaba aquí y que, miren, después de 19 años la dejaron sin trabajo. Este fin de semana yo estaba trabajando con una persona que también es miembro de la congregación, la despidieron después de 14 años de trabajo, solamente por una lucha de poder, ¿ok? Con un repertorio de acciones, o sea, de participación comunitaria, bueno, una cosa extraordinaria. Yo no me explico cómo la institución no vio eso, solamente porque siguió el consejo de alguien que lo dijo, mira, a esta hay que sacarla, ¿okay? Sin consideración alguna. Así que, porque hay veces que hay que despedir, o sea, porque si le va mal el negocio, pues tiene que cortar algunas cosas, empieza quizás cortando unas horas, pero eso de estar haciendo injustamente un despido laboral por unas cuestiones totalmente fuera de contexto, o sea, a mí eso me parte el alma, porque yo tengo otra compañera que por hacer una consulta, o sea, a quien tenía que hacerla oficialmente, pasa al trabajo y mire, la despiden con casi más de 25 años de trabajo, ¿ok? O sea, y personas que necesitamos que sigan trabajando, que sigan ocupando el espacio, porque son una bendición en sus trabajos. Así que, aparte de que han llevado, yo digo el problema del trabajo porque es algo que está bien vigente, ok, pero pueden haber otros problemas. Nosotros en enero yo empecé a trabajar en un grupito calladita con, no sé si María está aquí, las dos Marías no están, calladita, de un grupo de apoyo para mujeres con cáncer. Lo empecé a hacer bien calladita, hablé con ellas dos y lo hice bien calladita para ver el experimento. Ya habíamos conseguido a 10 personas, 10 mujeres, que en los últimos meses habían recibido la noticia de que tenían cáncer. ¿Ok? Y silenciosamente la fuimos, entre una información y otra, la fuimos obteniendo y se empezó a desarrollar
Ya hoy pues, están trabajándolo en una forma más dinámica, en una forma más completa, pero se empezó silencioso. Bueno, y escuchar, porque yo le preguntaba, como éramos 3 solamente, yo le preguntaba, ¿y cómo hiciste la llamada? Y una me dice, y me llama y me dice, mira Rebeca, tú no sabes lo bien que me ha hecho que fulana de tal me haya llamado. Y fíjense lo que es el detallito. Ella sintió llevarle una sopa. Una sopa, o sea, pues vino, preparó su sopita, y la otra, la enferma, le decía, no, si no me tienes que traer nada, es que yo siento a llevártela. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando finalmente llega allá y se sientan y se la pone y se la sirve, dice, eso era lo que yo quería. ¿Okay? Una sopita. Fíjense lo que es cuando están los hermanos y las hermanas. Y a veces pensamos que son los adultos solamente. Hay muchos jóvenes que están pasando por distintas situaciones que a veces desconocemos. ¿Ok? Yo recibí, por ejemplo, una llamada de una personita uno de los días feriados, y me asusté. Porque al recibir la llamada, como que se le zafó. Es que yo me estoy haciendo daño. Y entonces me siguió con otro tema. Y cuando yo como que dejé pasar que yo no había escuchado, pero yo le dije, no te preocupes que yo te voy a llamar más tarde buscamos la forma de encontrarnos, y precisamente, o sea, se estaba haciendo daño. Una persona joven. Y usted dice, ¿cómo es posible? Y yo digo, no es que no es posible, es que a veces no estamos fijándonos en los detalles. A veces los pasamos por alto. Y a veces no sabemos el dolor de otra persona porque estamos acostumbrados a tener el carapacho de muchas situaciones y no nos enteramos. Pero para eso está el Espíritu Santo que trabaja, y si sientes en tu corazón hacer algo, hazlo. Porque no te va a matar lo que hagas por otra persona. Te va a destruir si no lo haces. ¿Por qué? Porque no solamente estás desobedeciendo, sino que estás evitando que otra persona tenga una bendición en su vida. Así que, en este caso, el autor está diciendo, sabemos de personas que han sufrido, pero sabemos también de aquellas personas que han sido acompañantes, cuidadoras y cuidadores de aquellos que están en tribulación. ¿Por qué se refiere el texto? No sabemos con exactitud. Depende de qué tribulación estuvieran pasando, porque si la carta, vamos a decir, si el discurso, si el sermón, que uno se acostumbra, si la predicación fue escrita anterior al 70, acuérdense que en el 70 fue la destrucción del templo de Jerusalén por Nerón, así que si la carta fue hecha antes, ya había empezado persecución, había vejaciones, y acuérdense también que aquí no se estaba hablando de derechos constitucionales. Okay. Ni se estaba hablando en ese tiempo de que tu fe, pues mira, en tu casa tú haces lo que te dé la gana, después que no mandes en la mía. O sea, aquí estamos hablando de que había un sistema de que el patriarcado, papá era esto y todos los demás seguían por ahí. ¿Ok? Así que por determinación cultural, que no estamos criticando el proceso, eso era lo que había y punto. ¿Ok? Si no, entonces, en ese momento de estas personas que estaban teniendo este tipo de problemas, no sabemos, es posible que si la carta fue escrita después del 70, obviamente parte del problema de la tribulación, parte del problema había sido la destrucción del templo y toda la persecución en ese contexto. Así que de un modo u otro, fuera antes o fuera después, y a veces hay quienes las datan antes. Usted sabe que los eruditos se pasan, porque no hay fecha, no hay documentos escritos que diga aquí está el sello y esta es la fecha, sino que pues se estima que más o menos y unos la hacen más temprano y otros más tarde. Como quiera. Otra característica bien importante.
habían sido evangelizados por personas que habían visto a Cristo. En este contexto, fíjense, era posible que habían sido evangelizados por personas que habían visto a Cristo. Por lo menos el grupo primario que decía, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es posible que de este grupo hubiesen sido enseñados por personas vinculadas a esa primera o segunda generación. ¿Ok? Así que esos son las pistas que cuando usted está estudiando un texto, si usted se pone a hablar con distintas fuentes, hablar quiero decir a estudiar, a mirar, comentaristas, distintos estudios, todos nos van llevando a ayudarnos a entender el texto. Por eso la importancia de la introducción. ¿Okay? Para que estemos más o menos con abuelos de pájaro, entendiendo unos detalles para poder entender que cuando entremos en temas más profundos de aquellos que tienen que ver directamente con la teología, el capítulo 11 de Hebreo es fascinante, pero el tema principal de este discurso no es meramente la fe, ¿ok? Así que el tema principal de este discurso, que es el otro aspecto que yo quisiera atender, es que aparte de ser un sermón, un mensaje tiene un propósito. Si usted se pone o sea, por ejemplo, yo empecé aquí a hablar yo les voy a dar una introducción a los hebreos, a lo que se llama la carta a los hebreos. Este es el propósito de mi conversación, de mi conversación nada, porque nadie está hablando más que yo. Este es el problema de mi discurso, como dice yo así. Así, el otro aspecto importante, y lo vamos a ver con distintos textos, es qué se quiere hacer con el sermón, cuál es el propósito y el tema del mismo. Y aquí es que a mí me fascina, aparte de saber que era creyentes que se está dirigiendo esto, a personas que habían sido iluminados en la palabra o en el testimonio de aquellos que estaban cerca, sino que para comenzar, el escritor desea exhortar a los creyentes, entre otros propósitos, a que te mantengan su fe en lo que creen. O sea, uno de los problemas nuestros en esta época, para mí, es que con tanto cambio, con tanta información, con tanto conocimiento, con tanta arrogancia de saberlo todo, y con tanta discreción y con tanta amplitud y tanto sincretismo que hay con respecto a la información que tenemos, a veces se nos hace difícil mantener una fe porque de pronto escuchamos a un gran, entre comillas, puertorriqueño que alega que es el Cristo hombre y que se va a transformar y que para tal fecha va a haber una transformación. O sea, eso es uno. Tenemos otra persona por allá en Estados Unidos, un viejito que empezó diciendo que se iba a acabar el mundo en octubre pasado y ya estamos a punto de llegar al otro octubre y todavía no ha pasado nada, en términos de que aspiramos a tener un conocimiento acerca de cosas ocultas. Hay, por ejemplo, alguien habla de los paranormales, o sea, o hablen algo de los ovnis, ¿ok? Otros hablan de la magia, otros hablan de los santos, otros hablan de la santería. O sea, que con añadirle ría ya se cambió el santo y otro espectro de forma religiosa, ¿ok? Porque de ser santo a la santería, pues hay una diferencia bien grande.
¿Ok? O sea, que usted puede estar oyendo tanta cosa, que si prende la vela, que si no la prenda, que si coge la cinta o no la coja, que si ponla arriba, ponla abajo. Y entonces un sincretismo también, que si algunos dicen, pues mira, yo creo en el hablar lenguas, y otros dicen, no, yo ni para nada, yo quiero eso. O sea, o sea, hay muchas cosas que ocurren igual en nuestro tiempo, porque lo que queremos es mantener ¿un qué? Un sentido de fe. ¿Ok? Fe. ¿Ustedes saben lo que es creer en este tiempo? Verdaderamente. Cuando por ahí dice, no se puede creer ni el Ave María. Y otros dicen en la luz eléctrica. O sea, la sapiencia popular nos llega a dejar pensar que hay un hueco en el conocimiento, en el sincretismo, en el posmodernismo, en el secularismo, en la globalización, lo que usted quiera. ¿Ok? A mí no me preocupa tanto la universidad como en las congregaciones. O sea, ¿por qué? Porque muchos de nosotros pasamos por la universidad y no se afectó nuestra fe. Hay otros que sí se afectaron. Pero la importancia es qué es lo que tenemos en nosotros mismos, que hemos sido enseñados y nos estremecen las circunstancias a veces que nos rodean. Si a ti de momento te dicen tú no puedes hablar porque eres mujer, para dar una... ¿Ok? Pero no es que te digan que no puedes hablar, es que hagan algo más. Ok, para mí sería horrible. Yo que hablo hasta por los poros. O sea, es un problema real de que hay que guardar un depósito en nuestras vidas. Y en esto el autor dice que para eso, déjame buscarle un texto que me encanta, que es el capítulo 4 del versículo 14. Mi versión, que yo la que usa la Reina Valera del 60, dice esto, pero hay otras versiones que dicen otra cosa, y me gustan más las otras versiones, porque dicen en el 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dice, retengamos nuestra fe, en otras versiones. Ok, que el autor estaba claro que en medio de todas las circunstancias, la doctrina que se estaba enseñando, había un grupo de personas que podía ser, para usar una palabra nuestra, jamaqueada, o sea, movida en su interior, en su fe. ¿Por qué? Porque hay distintas personas, distintos maestros, que Pablo mismo dice en Corintios, están enseñando otro Jesús. También Pablo dice en otras de sus cartas, dice, están enseñando otro evangelio. Y ya hemos hablado aquí, discutido sobre los docetistas, los gnósticos, bueno, un montón de grupos que cada interpretación es como hoy en día, pues cada quien interpreta y monta un kiosco. ¿Okay? Porque uno le quiere dar importancia a la familia, pues entonces dice centro de familia. Otros le dan importancia a, vamos a ver este caso, a la sanación, pues vamos a hacer ministerio sanador. ¿Ok? Así que dependiendo del estilo que se quiera llevar y el ministerio al que fue llamada la persona, pues puede intentar. Pero el propósito no es que esté malo formar un ministerio aparte. El problema es cuando los ministerios dejan de trabajar en lo fundamental.
Por lo tanto, este escritor que está teniendo cuidado de esos creyentes a quienes le está hablando, le está diciendo, yo te voy a escribir este discurso para ayudarte a que tú mantengas tu fe. ¿Ok? Y que mantengas la fe ¿en quién? En el Hijo de Dios. ¿Cuán difícil es para unas personas? Porque nosotros lo creemos y ya. ¿Cuán difícil es pensar que Jesús vino al mundo como Hijo de Dios? Si en la cultura, nosotros estamos ya con una cultura que se habla más religioso que nada en este país, aunque no se crea ni ¿ok? Pero cuán difícil era para una persona desarrollar una fe sobre alguien que le está diciendo, por allá en Belén nació Jesús de Nazaret y fue hijo de José y su mamá se llamaba María, pero fue engendrado por el Espíritu Santo. O sea, desde el punto de vista del análisis, de antes, pero desde el punto de vista de la fe, del punto de vista del hecho histórico que hubo un Jesús nacido. Es más, y esto lo dice Rebeca Santiago Méndez, no es para que nadie lo crea, nadie se escandaliza, aún pensando que no hubiera sido verdad. Qué buen embuste es ese. Cuán bien ha hecho a mi vida. Que puede que haya un montón de personas que hayan mal usado eso, que hayan hecho guerras a nombre de las cruzadas, a nombre de la fe, pero cuán bien ha hecho el dato particular, que usted sepa que hay alguien que habita en nosotros y que nos ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que si fuera un embuste, ya yo me lo creo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque uno lo que quiere es... usted oye a mucha de esta gente política, a gente en la antropología, yo vengo también de la sociología, o sea, usando distintos sistemas, distintas cosas, y yo entiendo, y me encanta muchas de estas profesiones que ayudan, ¿ok? La psicología, la psiquiatría, las ciencias sociales, pero ¿cuántos problemas nos evitaríamos si solamente siguiéramos una máxima del embuste? Amad a vuestros enemigos. Amad los unos a los otros. Pero no dice cuando estén contentos. O cuando estén agachados. No hay tiempo. Dice amar. O sea, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si tú dices por allá que amas a Dios pero no amas a tu hermano, ¿cómo se te va a creer? Es que no, o sea, porque Dios es amor, la determinación de nuestra fe está hecha a base del amor de Dios, porque el sacrificio de Jesús fue hecho por amor, fue creado por amor, fue establecido por amor para nuestra redención, para que nosotros tuviéramos una esperanza de eternidad. Y eso es bien profundo, porque si usted analiza todas las civilizaciones, no importa en qué lenguaje lo hayan establecido, bajo qué principio. Okay. Las pirámides en Egipto, se dicen, no esa gente no creía en nada. Mira, esa gente creía en la resurrección, porque hicieron unas pirámides para que poner allí a una gente para que cuando despertaran en otro mundo. Igualmente
los taínos, los indígenas, cuántas cosas. ¿Por qué? Porque dice la palabra que aún la creación nos da testimonio de la grandeza de Dios. Así que por tanto, hermanos, participantes, que es el capítulo 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe o de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en este caso, aquí en particular, el mensaje que está dirigido a los creyentes está basado en el tema principal del sumo sacerdote. Y a mí me fascina ese tema. ¿Ok? Me fascina ese tema por varias razones y yo se las voy a explicar. En el capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él está también rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, o sea, está estableciendo que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que te podía librar de la mente, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Wow. Casi no. Ok. Cuando miramos el tema, porque yo no les voy a hablar de todo el detalle, porque no les voy a hablar ahora qué quiere decir el orden Melquisedec. Eso lo va a discutir el pastor. Ok. O como quiera. Pero yo solamente le estoy dando el saborcito del tema del sumo sacerdote. O sea, ¿por qué nos coloca en esa sumo sacerdote? Porque en los evangelios vemos a un Jesús activo, vemos a un Jesús que está enseñando, vemos a un Jesús que está haciendo milagros. Así que las personas que estaban rodeando a Jesús recibían el testimonio de ¿qué? De lo que Jesús hacía. Así que no había necesidad de estar hablando de que Jesús era el sumo sacerdote, porque allí había un sumo sacerdote que tenía un nombre, que tenía una posición, y ese era Caifás, o yo no me acuerdo bien todos los nombres, pero había el sumo sacerdote, ¿verdad? Y esos eran los que mandaban. En ese momento era necesario que Jesús dijera: ay, yo soy el sumo sacerdote. No. Era necesario que se entendiera que Él era el Hijo de Dios, pero en carne viva. Okay. Era necesario que se estableciera en esa época, en ese tiempo, un Jesús vivo, un Jesús activo, lleno de poder, y que estaba atendiendo a los afligidos, a los necesitados, a los enfermos, a los decaídos. ¿Por qué? Porque se estaba sembrando un mensaje. Después Jesús muere y resucita.
¿Era necesario que Jesús dijera, yo soy el sumo sacerdote? No, era necesario que Jesús dijera, yo me voy. Pero detrás de mí viene alguien, viene un consolador. Yo no los voy a dejar solos. Viene un proceso diferente. Viene un proceso que los va a levantar. Va un proceso que los va a unir como un cuerpo. Y van a estar dirigidos a la formación de un grupo de personas que van a alabar y testificar acerca del resucitado. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que Jesús no había por qué decir que Él estaba colocado como sumo sacerdote. Él era el resucitado. Casi nada. Así que todos llegan a su tiempo. Y este escritor empieza entonces a hablar de una forma espectacular y minuciosamente sobre lo que debe ser el Cristo para ti y para mí. Y lo que me fascina de lo que se llama esto, la cristología, que la cristología es una palabra que se usa para aquello de lo que se habla acerca de Cristo, de lo que se manifiesta a nombre de Cristo. Y hablan de la cristología, la cristología paulina, la cristología que se presenta en los sinópticos o los evangelios, y la cristología juanina, que es la de Juan. Esta cristología, que es con el sumo sacerdote, vamos a ver que se parece un poco en el proemio, en la introducción, a la de Juan. ¿Por qué? Porque cuando leemos el capítulo 1, versículo 1, dice, Dios ha hablado. ¿Y qué empezó Juan a decir en el Evangelio? En el principio era el Verbo. Y el Verbo se hizo carne. Y estaba, ¿qué? Entre nosotros. ¿Ok? Ese Verbo se hizo carne, así que cuando este escritor empieza a decir, Dios nos ha hablado por la gente antigua, por los profetas, ahora nos habló a través de la gente que estaban alrededor de allí, pero ahora nos está hablando como sumo sacerdote. Nos está hablando desde una posición de resucitado, sentado a la diestra del Padre en una posición diferente, porque nos dice, soy el sumo sacerdote. Y eso es lo que dice el escritor. Y era necesario que esta gente entendiera, como nosotros debemos entender, que Jesús, que el Cristo, se ha convertido para nosotros en el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque la antropología, la sociología, ni la psicología, ni la psiquiatría tienen la categoría de pecado como causa original de la maldad, o como aquello que perturba a la persona, que necesita ser redimido, ser rescatado, ser cambiado. De algunos, por sus profesiones, dicen, esto está enfermo. Este está predispuesto. ¿Ok? Y no tenemos ningún problema que haya una predisposición a una enfermedad. Si usted viene de una familia que todos son diabéticos, pues ¿de qué se habla? Que en la familia hay una alta probabilidad que usted pueda ser diabético. Igualmente, otras enfermedades, personas que vienen de familias que tienen mucho cáncer en la familia, mire, protégese mejor, y esas son... Nosotros no tenemos ningún problema con eso. ¿Ok? Pero a nosotros nos hace falta ese elemento de que nuestra fe se constituya no por la predisposición al pecado, no por la predestinación de alguno, sino porque el sumo sacerdote fue hecho sumo sacerdote cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por el perdón del pecado.
y para que la gracia sobreabunde. Así que en términos reales, dice que vino a ser autor de eterna salvación para todos los que están con él o le obedecen. Vamos al capítulo 10, 21. Yo voy a seguir trabajando esto así para que vean, por encimita, bien por encimita. El 10, 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, wow, mire, acerquémonos con corazón sincero. O sea, a mí lo que me fascina de todo esto es cómo al ser sumo sacerdote, el escritor va estableciendo la semejanza del sumo sacerdote que estaba en la tierra, Jesús, en esa semejanza humana, cómo se va relacionando con nosotros en una dimensión totalmente diferente. No porque somos divinos, sino porque somos humanos. Y por eso es que este mensaje de este discurso es tan importante para nuestro tiempo. Porque no estamos buscando a gente espectacular, no estamos buscando a gente con conocimiento, no estamos buscando a gente que haga maravillas en sus profesiones, estamos buscando a gente que se acerque con corazón limpio, que tenga un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Eso quiere decir que nuestras emociones no estén dañadas, y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, que nuestros cuerpos, que es el culto a Jehová, que es templo del Espíritu Santo, sea mantenido puro. Si nosotros por lo menos como congregación pudiéramos tomar conciencia de que este es el mensaje, esto es lo que tenemos en la vida abundante de Dios, pudiésemos estar transformando nuestras personas que están a nuestro lado, porque le estamos dando un modelo totalmente diferente y con unos principios diferentes. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición tremenda! Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. O sea que ahora yo debo ser una profesión de la esperanza. Eso es como si usted se tuviera que educar. Porque con las cosas que pasan en este país, para quedarnos aquí, pero con lo que pasa un poquito más allá del Atlántico. Porque como un muchacho de 24 años adquiere una ametralladora tan grande, tantas municiones por correo, la recibe y se mete en un cine y mata ¿cuánto? A 12. ¿Ok? Y hiere a un montón más. Y la cuenta de los cargos son 140 y pico de cargos. O sea, por un muchacho, ¿cuánto usted se va a imaginar? Una cabeza tan, porque según algunos han dicho por ahí, a mí no me consta nada, pero una cabeza, ¿ok? Que cuando, o sea, tiene la inteligencia de crear un entrampamiento de sistemas de explosivos. Para mí era como, cuando yo estaba pensando en eso, lo que se me ocurrió pensar que era como que él es estudiante del cerebro, pues lo que hizo fue conectó un montón de cosas como si fueran todas conexiones cerebrales, y eso fue lo que estableció allí, para matar. ¿Ok? Porque el que entrara por esa puerta. Así que miren cómo estamos viviendo. Así que es necesario que nosotros entendamos, mantengamos nuestra fe.
Porque nosotros al fin y al cabo, la iglesia del Señor, no ministerio sanador, ni los discípulos de Cristo, ni los presbiterianos, la iglesia total del Señor es la única resistencia que tenemos contra el mal. ¿Ok? Y es como si el mal nos hiciera fuerza para acá. Y nosotros estamos o nos hacen fuerza y nos envolvemos. Y entonces formamos parte del otro lado. Porque a veces decimos que no, pero estamos... ayudamos un poquito. Pero cuando hacemos resistencia, levantamos el muro de la resistencia, aquí yo no voy a hacer lo que aquel me dijo que hiciera, porque eso no está conforme a la palabra del Señor. Aquí yo no voy a mentir, porque la palabra me dice que ese no es el propósito de mi vida. Aquí yo voy a ser honesto, no porque me publiquen, ahora la honestidad se publica, sea un héroe ser honesto. Antes era lo normal. Ahora el que haga algo así, o sea, devuelva, encuentre una paca de... Ese es especial. Ok. Así que tenemos que asumir, en este caso, que nuestro sumo sacerdote está para vencer el pecado. Y qué bendición tan hermosa. Y dice... Yo voy a leer el 24-25 y después voy a brincar al 39. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. O sea, mientras más problemas hay, miren, vamos a juntarnos un poquito más. Y no quiere decir que vamos a estar metidos dentro del templo. Es que a veces tenemos que juntarnos fuera del templo. ¿Por qué? Mira, a veces una tacita de café que tú te tomes con tu hermano o con tu hermana es una bendición hermosa. ¿Ok? 10:39, capítulo 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que nosotros no mantenemos nuestra fe, es porque nos da la gana, es que queremos preservar algo. Usted tiene que ejercitarse, tiene que serse un profesional de la esperanza, pero no en el sentido que sepa mucho, es que la ejercite. ¿Ok? Y empieza, ya en el capítulo 11, ya usted sabe que van a hablar de todo, que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Wow. Así que eso, obviamente, lo vamos a ver probablemente más en detalle más adelante. Y algo que me llama mucho la atención, y vamos a terminar. Volvemos al capítulo 6, del versículo 1. La importancia de este mensaje del sumo sacerdote. Miren lo que dice el escritor. Por tanto, fíjense, a mí me llamó mucho la atención esto. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Fíjense lo que está diciendo este autor. O sea, a mí me llamó sumamente la atención. Esos son rudimentos. Wow. ¿Sabes que lo que estamos hablando? O sea, doctrinas principales, declaraciones de fe, como dice la hermana, piramidales, o sea, son importantes.
este autor, hablándole a los creyentes, le dice, no podemos seguir hablando de esto. Porque esos son, volver sobre rudimentos. Eso es la pelea chiquita. Con eso no nos es suficiente. Wow. Yo me quedé, cuando yo leí esto 2 o 3 veces, pensé y digo, ok, ¿cómo es que? Y creemos profundamente en el bautismo, creemos en la resurrección de los muertos, creemos en el arrepentimiento de las obras, creemos en la imposición de manos, porque cuántas veces usted ha impuesto manos y nosotros hemos impuesto manos y personas han sido bendecidas a través de la imposición de manos. No lo está cambiando, le está diciendo hay que ir un poquito más allá. No nos podemos quedar en la discusión de estos temas, porque tenemos una responsabilidad mayor con nuestras almas. Y es que tenemos que mantenernos y tenemos que ir hacia la perfección. Raya. Hay que mejorar lo que estamos hablando. Hay que mejorar nuestras vidas. Y que mejorar lo que estamos enseñando. Hay que mejorar nuestras acciones, porque nuestro actuar es que vamos a obtener ¿qué? Mayores triunfos, y se ve lo que es rudimento, se va a ver en obra mayor. ¿Por qué? Porque somos humanos sujetos a diferentes pasiones, somos humanos que tenemos debilidades, somos humanos que tenemos tentaciones, como dice ahí, pero tenemos al sumo sacerdote que fue como nosotros, semejante a nosotros, que sabe lo que es ser tentado, que sabe lo que es sufrir, que sabe lo que es una debilidad, que sabe lo que es un cambio de circunstancia y lo que es necesario, sabe enfrentarse al sistema, sabe enfrentarse a una estructura obsoleta como los fariseos para decir, yo soy el Cristo. Aleluya. Wow. Y entonces, si nos quedamos en la discusión, y no es que, oigan bien, ahora no oigan por ahí, Rebeca dijo. Ella dice, no, lo dijo él. O sea, en la explicación de esto yo dije, ¿de qué estamos diciendo? Ahora no vamos a tener discipulado, ahora no vamos a tener bautismo. Yo no estoy diciendo nada de eso, eso no es lo que dice el autor. Es que tenemos que trascender más allá. Y si puedes ir aumentando en la perfección, quiere decir que partimos de la imperfección. Y todos nos debemos aceptar como imperfectos. ¿Ok? Porque si Ramón fuera perfecto, ¿ok? Y acuérdense que yo siempre digo que esta iglesia ahora está perfecta hasta que yo llegué. O sea, todos tenemos distintas situaciones, ¿ok? Pero dice el escritor bíblico que en nuestras debilidades nos basta la gracia de Dios. Y si nos vemos unos a los otros como agraciados de Dios, como benditos de Dios, vamos aumentando nuestro amor, vamos aumentando nuestra fe y se va transformando en acciones directas. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Que va a haber problemas? Mire, usted dice ay, dijeron que dijo hoy. Entonces, yo que estoy en un sistema que siempre estamos de frente. El abogado que se para allí dice, no es esto, y yo digo, no, sí es esto. Ok,
porque alegamos tener la razón. Y tenemos a uno que va a decirnos si uno de ustedes es que tiene la razón, o dice, ninguno de los dos tiene la razón, yo resuelvo así. ¿Por qué? Porque hay oportunidad de que haya distintos razonamientos, distintas perspectivas, distintos criterios. Pero como sumo sacerdote, ese sumo sacerdote nos fija unos criterios por los cuales todos vamos a estar juntos en armonía. No porque no haya conflicto. Porque si a mí cuando entraron me dicen, ay, qué gorda está. Ay, no. O sea, a una de las secretarias de la oficina, una de las compañeras abogadas, para mí que ella es una muchacha preciosa, en términos de, ella ha engordado, vino la tía y le compró un montón de cosas para que se pusiera a dieta con la dieta que ella tenía, de la tía. Vino una de las compañeras abogadas y llegó a la oficina con un montón de cosas, con un libro, vegetales, carne, de todo, porque esta es la dieta que vas a seguir. ¿Ok? Y entonces, no, yo preparé hoy en la oficina, cociné en el almuerzo, y yo dije, ¿tú vas a comer? Entonces, yo tengo un problema que se me ha desarrollado una alergia terrible con la harina, así que es una bendición para mí, porque he tenido que rebajar por cuestión de eliminar las cosas de harina. Se me pone la cara y la garganta, que eso es terrible. ¿Ok? Así que para mí ha sido una bendición. Y yo le digo, ¿y tú vas a comer? Llegó la abogada que le compró las cosas para la dieta y dice, aquí hubo un olor de comida. Sí, porque Rebeca preparó. Ella había comido lo que Rebeca preparó, que no se suponía que era lo que ella comiera, estaba conforme a mi dieta. ¿Okay? Así que si quiere seguir la dieta que le conviene a su metabolismo, pues que siga la dieta que le conviene. Y total, la secretaria dijo, al fin y al cabo, la que tiene que rebajar soy yo, y yo rebajo cuando me dé la gana. ¿Okay? Y que no me estén oyendo. Pero es... Ok. A las 12 no se aceptan consultas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en dieta podemos jugarlo a lo que te convenga. Baja en carbohidratos, alta en calorías, o vegetariano, lo que quieras. La de papa con zanahoria. Podemos escoger, pero en Dios tenemos un sumo sacerdote que nos ha llamado a ser hijos suyos. Y nos dice que somos coherederos de su gloria. ¿Para qué queremos pelear por la dieta? Si al fin y al cabo todos somos hijas y hijos, con todas nuestras debilidades, con todos nuestros conflictos y con todos nuestros problemas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Yo les voy a leer esto por encimita, porque como no me van a dar la oportunidad después para hablar, les voy a aprovechar. Capítulo 9, 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Ok? Y sigue por ahí, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y después dice el 9:14, el 9:13, porque si de la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias, fíjense curiosamente, de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Que cuando estemos en el otro lado, todo es muerte. Son obras muertas que no generan vida. Pero cuando estamos bajo la sangre de Cristo, todo. Por eso dice la palabra que obra para bien. Que escojamos bien. No todo nos conviene. Eso lo tenemos que saber. ¿Ok? Porque si usted se va a meter en un carro que no puede pagar, pues no puede. Será lícito, será bueno, será precioso, pero no todo te conviene. Hay que ejercer juicio. Así que cuánto más la sangre de Cristo. Wow. Así que en términos de todo, a mí me parece que esta cristología de sumo sacerdote es muy pertinente para nuestra época y nos ayuda a entender nuestra responsabilidad en nuestro servicio al Señor. Y a pesar de todo, Dios habla, y ese Dios habla es una afirmación. Así que Dios nos habla hoy por Jesucristo, y nosotros somos testimonios que hablaremos a nuestros vecinos, a nuestros pares, a nuestra familia y a nuestras amistades. Vamos a estar en pie. Si hubiese alguien que quisiera hacer algún comentario, porque dice que es que Jesucristo, y eso está en este discurso, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Si hubiese alguna persona que ha venido por primera vez y se quiere presentar.